Hola, buenas tardes para todos. Los saludo desde casa. Hoy empezando una nueva semana. Estamos a 20 de abril ya en nuestra cuarentena y seguimos acompañándolos por este medio, aprendiendo un poquito de varias cosas. Nuestra charla de hoy está enfocada a la prevención de lesiones. Vamos a esperar que se conecte un poquito más de gente para arrancar. Un saludo a Leonardo, a la gente que se está uniendo con nosotros. Espero que hayan disfrutado de las clases de esta mañana, que estén haciendo ejercicio, activos en casa, cuidándose mucho. Esta charlita que les voy a dar hoy, o este comienzo, siempre va a estar basado en reducir el riesgo que tenemos todos de generar una lesión en cuanto al deporte, sea el deporte que tengamos. Entonces es muy importante y muy chévere para los que están empezando a hacer una rutina específica o para los que practican algún deporte en específico, entender de por qué tenemos que prevenir las lesiones y cómo hacerlo. Un saludito para Nélida, para Andrea Chavarría, Cindy, hola Dilma, buenas tardes. A Nati también un saludo, Ligia, qué chévere que estén con nosotros. Bueno, esto del tema de la prevención de lesiones siempre ha estado muy enfocado en los deportes específicos, porque tiene mucha influencia en cuanto a la competencia, no solo para el deportista en sí, sino también para los deportes que son en equipo. Entonces, ahorita no perdemos solo como tiempo en nuestros objetivos o en nuestro plan de entrenamiento, sino que todos estos estudios que han mostrado cuáles son los protocolos y cuál es la mejor forma de prevenir las lesiones, también tienen un trasfondo, porque hay muchos deportes que generan o por lo menos mueven mucho dinero, y los deportes que más se han asociado como a estos estudios son los que se ven en el fútbol, en el baloncesto, estos tipos de deportes que cuando hay un deportista lesionado, pues no solo pierden, digamos, rendimiento o competencia, sino que también pues económicamente se ve afectado el equipo o el mismo deportista o el patrocinador. Entonces realmente por eso hay una gama tan amplia de estudios y estar enfocados en eso, en evitar que ese deportista se pierda de la competencia, porque detrás de una competencia pues obviamente está el objetivo personal del deportista, también hay una medalla, hay muchos premios. Entonces en esto sí hay muchísimos estudios que nos ayudan por lo menos a evaluar cuál es todo ese modelo de prevención que debemos tener en cuenta y por eso, asimismo, evitar que nuestro deportista o nosotros mismos en el deporte que estemos haciendo, así sea recreativo, en el running, en el ciclismo, podamos prevenir un poquito las lesiones. La prevención de lesiones ha venido siendo estudiada hace muchos años y todo lo que es la prevención en cuanto a fútbol principalmente ha creado programas muy específicos que se han podido enganchar en otros deportes y ver que ha sido efectivo. La FIFA como tal ha generado un programa de prevención de lesiones que quiero que lo tengan en cuenta, que se llama 11+, FIFA 11+. Y por ahí, por ese lado, es cuando uno ya ve todo un programa. O sea, ustedes van a ver, si el que quiera ingresar a la FIFA 11+, hay videos específicos donde te explican cómo debes hacer cada uno de los ejercicios dependiendo de tu nivel. Tampoco solo están diseñados para el fútbol de rendimiento, sino que hay varios niveles en los cuales uno puede arrancar en el nivel 1 y empezar a hacer todo ese protocolo de prevención de lesiones y evitar así alguna lesión implícita en nuestro deporte. Bueno, vamos a saludar por acá, también tenemos, se nos están uniendo Sigibredo, Verónica, Yare. Bueno, quiero contarles que vamos a hacer una sesión de preguntas, quiero que sean más ligadas al tema que vamos a hablar hoy. Si alguno ha tenido una lesión y quiere saber cómo hacer todo el tema de la prevención o tiene alguna duda de este tipo de protocolos y cómo implementarlos en el entrenamiento, lo resolvemos al final de todo el cuento que les voy a tratar ahorita a continuación. La prevención de lesiones tiene como objetivo evitar que nuestros deportistas o nuestro equipo tenga bajas y así obviamente llegar al objetivo previsto. Cuando tenemos este tipo de objetivos necesitamos hacer una evaluación previa. Cuando hacemos una evaluación, lo que debemos identificar
son dos aspectos importantes. Son los factores intrínsecos del deportista y los factores extrínsecos. Los factores intrínsecos son los que ya vienen definidos por el mismo deportista, que no los podemos modificar, simplemente debemos evaluar hasta qué límite o qué limitancias tiene ese deportista para practicar ese tipo de deportes. Entonces, por ejemplo, entre los factores intrínsecos vemos claramente la edad, el género, la composición corporal. De pronto si hay algunos factores específicos como desalineaciones articulares, déficit posturales, deficiencia en algunos componentes específicos para el deporte, por ejemplo en el baloncesto o en los ejercicios o en los deportes de salto, hay que evaluar una característica que es la pliometría y la potencia. Entonces es como ese deportista es capaz de generar saltos y cuánto podría mejorar dependiendo de su composición corporal. Entonces eso sí es independiente de cada jugador o de cada deportista. Entonces yo no puedo aspirar a hacer un salto tan alto si tengo, por ejemplo, los isquiotibiales cortos, que son un músculo muy específico para hacer ese tipo de gesto deportivo. Entonces esas cositas hay que tenerlas en cuenta, y uno como médico, si está trabajando con algún equipo, si está apoyando algunos deportes en específicos, tiene que evaluar eso, porque no puede pedirle lo mismo a diferentes deportistas, sino lo que hacemos es capacitarlos, hacerles entender cuál es su mejor capacidad o motricidad, o en qué se pueden mejorar o exponenciarles más bien esa capacidad funcional. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de lesiones y así pues tenerlos en competencia todo el tiempo. ¿Qué otros aspectos intrínsecos tenemos? Entonces, por ejemplo, el tema de la condición física, uno evalúa varios componentes. La capacidad aeróbica no es la misma para todos. Efectivamente, dependiendo del deporte, hay una capacidad aeróbica más amplia que en otros. Por ejemplo, el velocista, el de resistencia, el que hace maratones extensas, la capacidad aeróbica es diferente. Eso es lo que más tiene uno que enfocar en el deportista, que por ejemplo en los de velocidad. Lo que uno enfoca en velocidad es la potencia inicial. Entonces tienes que mejorar ciertas cualidades físicas para que el velocista en poco tiempo haga su mayor récord. Esa es la diferencia en cuanto a capacidad aeróbica. La fuerza también hay que evaluarla, y hay que evaluarla por segmentos. Entonces, por decir algo, si yo tengo un deportista que se enfoca en segmento inferior, entonces hablamos de fútbol en específico, la potencia del miembro inferior es muy importante, porque eso me va a generar obviamente un golpe más importante, un vuelo más largo en el balón, a diferencia del voleibolista. Ahí lo que quiero es entrenar mucho el segmento superior y mejorar la fuerza también en ese golpe. Obviamente, en el deportista de voleibol, pues el salto también es implícito en su deporte. Entonces también me voy a enfocar por ese lado en la fuerza. No quiere decir que se deje de lado el resto de los grupos musculares, sino que tengo un gesto deportivo específico el cual debo entrenar. En cuanto a ese gesto deportivo específico, también es un factor externo, no tanto intrínseco del deportista, sino un factor externo que ya les voy a comentar cuáles son, para generar lesiones. Bueno, vamos a ver si hay por aquí una preguntita. Acá nos pregunta Juliana, que ha tenido una lesión previa, es una fractura importante, el retorno al entrenamiento. Entonces, en principio, ahí dependiendo de cómo fue la fractura, si estuviéramos enfocados en el deporte, en muchos deportes de contacto, este tipo de lesiones son comunes, las fracturas. ¿Por qué? Porque se generan durante el entrenamiento y por una mala carga o por un mal choque. Cuando nosotros ya tenemos una fractura, obviamente tenemos que hacer todo el proceso de rehabilitación, pero antes de retornar al campo, debo haber pasado por todo ese protocolo de entrenamiento. Si a mí ya me dieron de alta por la lesión que tengo, el ortopedista, la persona que esté a cargo de mi lesión ya me dice, está bien, está funcional, ya consolidó el hueso, ya puedes empezar a entrenar, pues uno no va a retomar su entrenamiento en el mismo nivel en el que estaba. Uno tiene que empezar a hacer un programa de rehabilitación, y en esto también se basan estos protocolos, no solo en llegar a prevenir una lesión, sino la lesión que ya se presente, poder rehabilitarla de una buena manera, mejorar todas esas capacidades físicas,
para volver a retornar. Entonces, específicamente, si hablamos de un deporte, debo tener una evaluación previa para mirar que todas mis cualidades físicas y mis capacidades ya están al 100% para retornar al deporte. Cuando hablamos de los factores que estamos diciendo intrínsecos, hay también un grupo muy específico que tiene como un mayor riesgo de lesiones en diferentes deportes, principalmente en deportes como el baloncesto y el voleibol. Estamos hablando de las mujeres y de las mujeres en desarrollo porque tienen un factor hormonal que hace que sus ligamentos sean un poquito más laxos, por así decirlos. Entonces esa movilidad articular puede generarme más lesiones en ese tipo de deportes. Entonces yo tengo que dividir a mi equipo. Si trabajo, por ejemplo, con voleibol masculino y femenino, no puedo trabajarlos por igual. Seguramente el enfoque es el mismo, o sea, el objetivo es mejorar las cualidades físicas tanto del grupo masculino como del femenino, pero en el femenino, y si estoy en un proceso de desarrollo, debo tener en cuenta otros factores intrínsecos. Por eso les hablo que son tan importantes, y en particular hay que individualizarlos en las mujeres. ¿Por qué? Porque ellas tienen un poquito más de riesgo y se han visto estudios que se incrementa la incidencia de algunas lesiones, por ejemplo en ligamento cruzado anterior, en isquiotibiales, en las mujeres que están en desarrollo, asociados a cambios hormonales y a esa como laxitud ligamentaria que puede generar más lesiones. Entonces, esos factores intrínsecos no los puedo modificar. O sea, yo no puedo cambiar mi laxitud ligamentaria, yo no puedo cambiar mi VO2, lo puedo mejorar, pero siempre va a haber un factor genético que me va a generar un tope al cual yo voy a llegar. Si yo puedo entrenar puedo hacer todo el plan de entrenamiento y puedo tener todo mi grupo multidisciplinario enfocado en mejorar mi VO2, pero efectivamente va a llegar a un tope, voy a tener un pico y un VO2 máximo que va a ser como el que puedo alcanzar haciendo todo el entrenamiento. ¿Por qué? Porque también veo relacionado un factor intrínseco importante que es la edad. Con la edad también se van generando nuevos factores de riesgo. Unos por la etapa de desarrollo, que ya les comenté, por ejemplo, en las mujeres, en los hombres también se dan, dependiendo de las etapas en las que estén. Uno ve más lesiones específicas en los niños, pero también para el adulto. Para el adulto, cuando se va generando ya la disminución de pronto de la masa muscular, de la capacidad aeróbica, yo ya veo otros factores intrínsecos de los cuales debo tener en cuenta para definir hasta cuándo voy a entrenar. Entonces aquí, por ejemplo, hay muchos pacientes que vienen a la consulta y que han hecho maratones y que llevan haciendo maratones toda la vida, pero pues ya de pronto es un adulto mayor que tiene 60 años, porque hay muchos que todavía compiten, pero empiezan a ver como una reducción del rendimiento. Entonces la consulta es como: he perdido mi rendimiento, ¿cómo hago para mejorarlo? Ya he tomado de todo, incremento las cargas, estoy trabajando al doble, pero no están teniendo en cuenta un factor intrínseco que es la edad, que con el tiempo esa capacidad aeróbica se va disminuyendo. Entonces yo ya voy a poder hacer mis maratones, pero si me estaba haciendo 3 al año, seguramente no será lo más indicado por esa misma condición, y voy a reducir las cargas. Tengo que empezar a reducirlas. No quiere decir que tenga que salirme del deporte, pero sí tengo que ajustar las cargas. En cuanto a los factores extrínsecos, ya los factores extrínsecos son todas esas cosas que me pueden afectar al deportista y que yo debo tener en cuenta. Entonces, hablando de los deportes, por ejemplo, en el fútbol es muy importante todo lo que es la indumentaria. Entonces, las zapatillas adecuadas, si estoy entrenando en césped o si estoy entrenando en sintético, todo eso me afecta y me incrementa el riesgo de lesión. Entonces, yo debo tener una indumentaria adecuada para prevenir esas lesiones. O por ejemplo, en el ciclismo, mi bicicleta debe estar hecha a mi medida. ¿Por qué? Porque así voy a prevenir lesiones por sobrecarga, por el sobreuso que se genera en este tipo de entrenamientos que son de largo aliento y que yo estoy haciendo el mismo gesto deportivo durante muchas horas. Entonces miren que son factores a los que yo sí puedo empezar a modificar sin tener, por ejemplo, que ir a una consulta a que me evalúen mi composición corporal, cuáles son mis debilidades y qué debo hacer para mejorarlas, sino que simplemente estudio el deporte en el que estoy enfocado, veo cuál es mi mejor indumentaria, cuáles son las condiciones adecuadas de entrenamiento, hablo con el entrenador para evaluar todo lo que es el entrenamiento, la distribución de cargas, cuánto tiempo debe durar mi entrenamiento, cuántos días debo hacer fuerza a la semana, cuántos días debo descansar, y todos estos factores son modificables. Adicional a eso, la nutrición es un factor extrínseco también.
debo tener una muy buena evaluación de cómo está mi alimentación para ver si estoy haciendo como un buen balance energético y puedo generar una buena recuperación y asimismo avanzar con mi entrenamiento. ¿Cómo vamos? ¿Vamos claros por ahí? Vamos a mirar si hay alguna pregunta que podamos contestar acerca del tema. A ver. Edith Rodríguez. A ver, Edith. Ok, bueno, acá estamos hablando más de un problema de columna y nos hablan de un control de peso bien importante para esa lesión de columna. Ok. Bueno, en este punto, el control de peso es importante porque es una carga directa sobre la columna. Entonces, vamos a necesitar que si perdemos peso y si de pronto es una patología degenerativa, te va a ayudar muchísimo para que esa carga disminuya sobre tu columna. Pero no simplemente es el control de peso. Tú puedes tener un índice de masa corporal bajito, o sea, haber perdido una gran cantidad de peso y aún así presentar síntomas en tu columna. ¿Por qué? Porque tu músculo no ha mejorado su fuerza, su tono, de pronto hay retracciones musculares, o sea que no soy tan flexible y puedo mejorar esas cualidades. Esto también va muy encaminado, no es tanto, digamos, en cuanto a prevención de lesiones, acá ya tenemos una lesión establecida, entonces nuestro camino es otro, es mejorar esas condiciones que ya tienes, o sea, si hay un degeneramiento en tu columna, lo que uno tiene que mejorar es la estabilidad de esa articulación y lo haces a través de la activación muscular de la zona media, del core. Con eso tú vas a mejorar mucho los síntomas, obviamente sí se va a asociar con por lo menos un peso adecuado y así mejoras la estabilidad articular, eso es importante. Pero digamos que acá ya no estamos hablando tanto de cómo prevenir la lesión ya establecida, lo que vamos a prevenir es más la sintomatología que se puede generar por la inflamación que ya me representa esa lesión. Ok, vamos a ver cuáles son los objetivos de nuestra prevención de lesiones. Entonces, todos estos estudios han evaluado cuál es la mejor forma de evitar estas lesiones y siempre se encaminan para el acondicionamiento neuromuscular. Con el acondicionamiento neuromuscular, lo que uno quiere buscar es garantizar una preparación del aparato locomotor en el momento de hacer el ejercicio, aumentar el grado de excitabilidad del sistema nervioso central. Esto lo que nos va a ayudar es a mejorar la respuesta en cuanto al deporte específico. De pronto los que estamos acá entrenamos en el gimnasio y no tenemos un deporte tan específico, sino que hacemos una rutina simplemente con el fin de mejorar nuestra condición física, de mejorar la fuerza y también hemos presentado algún tipo de dolor o molestia durante el entrenamiento, así esté bien prescrito, o sea, que fui a mi valoración, estoy haciendo cardio, estoy haciendo fuerza, hago estiramiento, pero aún así empecé a generar algún dolor, alguna lesión, empezó a molestarme el hombro, empezó a molestarme la rodilla. ¿Cuál fue el error? La evaluación, la primera evaluación, porque uno en la evaluación determina qué es lo que más te hace falta por mejorar. Entonces, si tú ves la flexibilidad está deficiente, si tú ves la activación de la zona media es deficiente, es una persona que de pronto está mucho tiempo sentada, eso va directamente relacionado con la capacidad aeróbica. Yo no necesito hacer una prueba de VO2 ni necesito hacer una prueba de esfuerzo para saber que esa paciente o esa persona sedentaria que está ingresando al gimnasio tiene una capacidad aeróbica deficiente. Simplemente por el hecho de ser sedentario, yo ya doy por hecho que eso es así. Entonces, cuando yo entro al gimnasio, quizás siempre por la emoción y obviamente esa motivación de mejorar mi condición física, empiezo a hacer entrenamientos que de pronto me sobrepasan. Entonces me monto a la caminadora y me siento muy cómodo caminando, mi frecuencia cardíaca sí va elevada, pero yo me siento muy cómodo, entonces decido trotar. Ahí yo ya corté ese proceso, ese programa de entrenamiento de mejorar tu condición cardiovascular. Entonces ya, por ejemplo, si empiezo a trotar, estoy generando un impacto sobre mis articulaciones que si todavía no tienen una buena fuerza y una flexibilidad, van a generar una lesión. Entonces a veces esto es un poco complejo porque la motivación no se mantiene constante,
¿Por qué? Porque cuando yo doy un programa de entrenamiento, muchas personas dicen, esto es muy sencillo, no siento que sudo, no me aumenta la frecuencia cardíaca, no siento que pierdo o que quemo calorías, que es uno de los objetivos más frecuentes. Entonces, por eso es que una de dos, o el paciente decide incrementar sus cargas y después vuelve a consulta por una lesión, que es lo que estamos evaluando, queremos es prevenir esas lesiones, o pierde la motivación, porque entonces es un entrenamiento que de pronto se vuelve un poco monótono, sonso, porque tengo que manejar una frecuencia cardíaca baja, porque no puedo hacerlo a una forma intensa, entonces esa motivación se pierde y termina uno saliendo del programa. Entonces lo más frecuente es que se cambie uno, empieza a hacer un entrenamiento mucho más fuerte y ahí lo que genera es una lesión. Entonces tengan mucho eso en cuenta. Es muy fácil porque el cuerpo responde muy bien a todos los estímulos que nosotros hacemos. Lo que pasa es que hay que dedicarle un periodo de tiempo importante. Entonces, a ver, vamos a mirar acá. Bueno, creo que, preguntas relacionadas con lesiones no veo, pero sí quiero que tengan en cuenta lo que les digo para hacer una valoración inicial. Y sí les voy a dejar en contexto el tema del FIFA 11+. ¿Para qué? Para que vean cuál es ese tipo de entrenamiento. Lo que les decía, uno lo que está buscando es garantizar ese buen funcionamiento del aparato locomotor, una buena excitabilidad, aumentar la temperatura corporal y mejorar el riesgo sanguíneo. Entonces con esto la FIFA 11+ ha mejorado y ha hecho un protocolo que es de muy fácil acceso. Ustedes lo buscan por YouTube y tiene 3 partes. Hay 15 ejercicios distribuidos y ahí simplemente antes de empezar cualquier deporte hacen todo ese programa, mejoran esa condición y por lo menos reducen un poquito el tema de las lesiones. Pero indispensable una valoración y con eso uno ya arranca desde cero, mejora sus cualidades físicas y con eso ya por lo menos disminuimos el riesgo de tener una lesión y vamos a mejorar y a garantizar ese objetivo que cada uno tiene, ¿vale? Perfecto. Acá hay temas más con sintomatología durante el ejercicio, siempre lo que les he venido diciendo, hacerlo a su ritmo, no acelerarse, lo más importante en este proceso es sentirse cómodo. Bueno, espero que les haya gustado este tema de prevención de lesiones. Acuérdense que sencillito para saber cómo se maneja, FIFA 11+, lo buscan en Google, en cualquier navegador, ahí aparece todo el protocolo e implementenlo. Si tienen un deporte en específico o el hijo está en algún deporte específico, enséñenle el programa, implementenlo en su calentamiento y así vamos a reducir un poquito de lesiones. Me alegra haberlos acompañado y los espero en la sesión del miércoles. Chao, chao.